La finalidad del gobierno es la seguridad y el bienestar del pueblo. No gobierna mejor quien impone más leyes, sino quien logra que el pueblo necesite menos de ellas. Cicerón. Bueno, mucho gusto, ¿cómo van? Buenas tardes, primero que todo. El día de hoy, nuestro episodio va a tratarse sobre el Imperio Romano. El día de hoy tenemos que presentarles a los integrantes de esta conversación, empezando por el doctor Camilo. Doctor Camilo, ¿cómo va? El doctor Luis Felipe Marroquín. Doctor, gracias. Muchas gracias. El doctor Tomás. ¿Cómo está? Bien, sí, señor. El doctor Freddy Alejandro Castillo. Doctor. Y su servidor, el doctor Juan Pablo Sánchez. Y bueno, ¿de qué quieren empezar hablando sobre el Imperio Romano? Pues yo creo que para entender lo que pasó en Roma, primero debemos entender su contexto histórico. Nos tenemos que situar lo que era Roma, cómo actuaban estas personas y más que todo, cómo fue su origen, cómo se fue evolucionando. Roma nace en el siglo 8 a.C. como una monarquía, pasa a ser una república y después de esto pasa a ser el gran imperio hoy conocido, que esto sucede en el 27 a.C. con su primer emperador, Augusto. También en Roma hubo un tiempo en el que el imperio se fue expandiendo, llegando incluso hasta África y Asia, porque nació en Italia, en la zona norte, y pues esa expansión dio lugar a un momento que fue conocido como la Pax Romana, que es este momento en el que hay una armonía, en el que el imperio ya se consolida y tiene ese momento de tranquilidad. Pero sin embargo, conflictos internos, las invasiones bárbaras hacen que haya una división y finalice con la caída del imperio en el año 427 después de Cristo. Okay, pues ya teniendo el contexto, ¿quieren agregar algo más? No, así está ahí. Sí, pues ya me gustaría hablar un poco de la estructura del Imperio Romano, porque pues tenemos que tener en claro que el Imperio Romano fue uno de los pilares fundamentales de lo que hoy conocemos como la política, como lo que hoy en día vemos en nuestros gobiernos, ya que podemos ver que en el Imperio Romano, como nos mencionaba nuestro compañero aquí el doctor Alejandro, ahí se empezaron los antiguos regímenes y pues empezaron como una monarquía donde había constituido por un rey y de ahí había unos ciertos rangos que todavía hoy conservamos en diferentes fuentes del poder. También cabe agregar que en este Imperio Romano la estructura fue muy sólida debido a que había muchos pensadores como los que hemos visto en la clase, los cuales decían y analizaban por qué los filósofos o las personas con conocimiento eran los que debían estar en el poder, debido a que pues estas personas se suponían que eran aquellos sabios. Por lo mismo que se construyó el Consejo de los 500, donde las personas eran las más dotadas, que eran los ancianos, los que le daban consejos a las personas de cómo operar en su estado. Y pues es algo que podemos rescatar y es algo que hoy en día hemos perdido, porque si nos ponemos a analizar los gobiernos actuales, no solo de Colombia, sino de diferentes países, realmente ya no se necesita tener un amplio conocimiento en alguna rama para poder estar en el poder. Es algo que sí se necesita en el Imperio Romano, entonces es algo que yo siento que deberíamos cada uno analizarlo en nuestro tema de cómo sí siguen algunas costumbres de este pilar fundamental de la estructura del Imperio Romano, pero muchas de estas cosas se han perdido y siento que también nos han reducido un poco la política. ¿Qué opinan acerca del tema, muchachos? Sí, la cosa que decía el doctor sobre que ahora las personas que suben al poder por lo general no son las más preparadas, es verdad, y en un mundo en el que el mérito hace al poderoso, yo siento que es un mundo tal vez idóneo, no va a ser la única manera de hacer un mundo perfecto, pero sí, lo que decía él, es un gran pilar para tener una civilización bien estructurada y que funcione bien. A mí me gustaría plantearles una pregunta, y es que ¿ustedes están de acuerdo que los más sabios, o sea, los ancianos, como nos planteaba el doctor acá, sean los que nos representen? ¿Ustedes estarían de acuerdo ahorita, en este momento, que esas ideas se plantaran, digamos, en Colombia? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Digamos, el doctor Tomás. Yo pienso que se debería como aplicar un poco el Consejo de los 500, porque lo que decía el doctor, que por ejemplo cualquier persona sube como por, pues más que por mérito, o sea, más como por
la opinión de los demás, sino por su verdadera inteligencia. Entonces el Consejo de los 500 eran como los más dotados, los más inteligentes, y pues eso se debería aplicar de cierta manera en el país. Sí, total. Sí, pero hay que tener en cuenta que esos superdotados debemos basarlos en el ámbito político, en lo que aporten, más no... En simples experiencias así. Sí, exacto. Sino Sí. por conocimiento. Creo que todos estamos de acuerdo Estamos que de acuerdo en eso. el conocimiento va por encima de la experiencia, que son irrelevantes, porque la experiencia sí es importante con el conocimiento. ¿Se puede decir que Roma fracasó en su intento de construir una democracia o simplemente evolucionó hacia una forma de gobierno más adecuada para su expansión territorial? Pues pensaría que no es que fracase, sino que de acuerdo a las necesidades de expansión se deteriora la democracia. Y además pienso que, no sé por qué, pero es una muestra de lo que ha pasado con la democracia, que es, se empieza hablando de democracia y de pronto sí hay una democracia en un inicio, pero luego algunos se adueñan de la democracia, por decirlo de alguna manera, y se pierde el sentido de democracia, que es lo que le pasó a Roma, ¿no? Pierde ese sentido de democracia y se va más hacia lo que hoy llamaríamos una dictadura, o algo así. Nos hizo una pequeña introducción a lo que va en camino en este podcast. Y bueno, ¿quieren comenzar con el siguiente tema que teníamos planeado? Doctor Tomás, ¿le parece bien? Sí, yo quisiera hablar un poco de las ideas políticas, de cómo se ejecutaban en esa época. Entonces, yo las voy a decir en tres etapas, en tres términos. Uno fue el principado, otro fue la autocracia y otro fue el dominado. Entonces, primero el principado era como un príncipe que era un rango menor que el rey. Entonces ese príncipe gobernaba una pequeña parte del reino o pues del imperio. Después, con el paso del tiempo, se empezó a ver la autocracia, y la autocracia estaba como que dividida en una jerarquización. Después, en el imperio, hubo como una masacre, como un tiempo oscuro. Entonces, en ese tiempo oscuro se volvía a retomar el dominado. El dominado pues ya era el emperador y el monarca. Ok. Y es muy curioso ver cómo el Imperio Romano dejó un legado en el ámbito arquitectónico, literario, entre otros. El mayor legado que dejó el Imperio Romano puede ser su derecho romano, que tenía como fuentes las costumbres, las leyes y pues sobre todo la jurisprudencia. Pues, un ejemplo clave de las leyes que habían en el Imperio Romano son las 12 tablas. Es muy curioso verlo, que es un poquito similar a lo que hoy es en día el Código Civil. No sé si alguno de ustedes tiene algún otro ejemplo sobre el derecho romano o así. Sí, quizá no un ejemplo, pero sí como resaltar su relevancia de que el Imperio Romano sí en materia de derecho fue uno de los más influyentes, o es uno de los más influyentes actualmente en Occidente, en toda Latinoamérica e incluso en toda Europa y muchas zonas de Asia. El Imperio Romano tuvo esa influencia y el derecho romano va a seguir vivo en diferentes formas de materialización del derecho, como el Código Civil, como las constituciones, porque fue el primer derecho en estar constituido de una manera tan no compleja, sino bien estructurada y de una manera muy sólida. Sí, de esta manera se puede ver en el derecho romano que se creó el derecho público y el derecho privado, entre ellos sus diferentes ramas. No sé si ustedes qué ramas les gusta del derecho. Pues en lo que yo estoy especializado es en el derecho civil. ¿Cómo tú podrías poner el derecho romano en el derecho civil, doctor Julián? Muy difícil. No, pues eso se puede identificar a través como que las 12 tablas que hubo en ese tiempo pues son las reglas para regir la civilización y lo civil. Sí, igual en el Código Civil. Sí, total. Bueno, a mí me gustaría que hablemos cómo está estructurado otra vez el Imperio Romano, no solo el tipo de política que tenían, sino más a lo externo. Marco, doctor, ¿me podrías...? Pues antes de introducirnos en eso también vamos a introducir una entrevista que se fue grabada a un ingeniero que es un representante de una empresa multinacional. Entonces él nos va a hablar un poquito de cómo es la ingeniería que se llevó a cabo en el Imperio Romano, qué bases nos dejó y pues
de arquitectura que nos dio, como lo mencionaba el doctor Julián, y pues ya como un poquito hablando más del derecho romano, siento que sí, lo que decía el doctor, acaso el derecho público y el derecho privado es algo muy importante, porque podemos ver que hoy en día todavía tenemos estas bases. Además de esto, creo que nos dejó muchas enseñanzas de que siempre había como una ley y tocaba castigar al que no la cumpliera, o alguna sentencia o algo así, y es algo que todavía eso generó jurisprudencia y lo venimos aplicando actualmente. No sé qué opinan ustedes, algo más a agregar. Pues a mí me parece perfecto poner primero la entrevista. Buenas a todas las personas que están escuchando este podcast sobre el Imperio Romano. Hoy estamos acá en la ciudad de Cajicá y vamos a hacer una entrevista a el ingeniero mecánico Gonzalo Castro. Buenas, Gonzalo. ¿Cómo está? Pues vamos a disponernos a hacer unas preguntas sobre cómo el Imperio Romano ayudó a la ingeniería actual, la ingeniería moderna, a través de sus innovaciones. Para esto vamos a empezar con una pregunta de introducción que nos dice que qué innovaciones del Imperio Romano consideras que tuvieron el mayor impacto en la ingeniería moderna. Bueno, a mi parecer, creo que aún se conserva, se tiene muchos registros, son los acueductos romanos, que empezaron con el manejo del agua, y tal vez la construcción con concreto, que inclusive aún podemos visitar algunas de sus construcciones en Grecia. Vale. Por otro lado, cabe recalcar que lo que nos dice el ingeniero Gonzalo es muy importante, el tema de los acueductos. Alrededor de nuestro podcast van a encontrar un poco más de información sobre todas estas construcciones, las cuales están investigadas por nosotros, los de nuestro grupo. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué lecciones crees que podemos aplicar hoy en día en la gestión de proyectos a través del Imperio Romano? Bueno, básicamente creo que los proyectos, o la base de todo proyecto, como lo contemplaban, es la planificación y la gestión, pues, de las personas que tienen a cargo. Ellos como tal, en sus construcciones y en la expansión de su imperio, pues digamos que parte de lo que podemos aplicar actualmente es justamente eso, la planificación y la gestión de tareas, asignándolas a las personas responsables para cada una de esas actividades. Vale. Hablando un poco más del tema de los materiales, ¿cómo crees que esos materiales que ellos usaron se pueden aplicar hoy en día, aunque sean unas propiedades de esos materiales o algo parecido en nuestros proyectos modernos? Parte de eso, como hablábamos al principio, el tema del concreto. Digamos que ellos iniciaron con un concreto que da una mayor durabilidad por el tema de la ceniza volcánica, porque hacía lo que hacen ahorita con el curado de la arcilla. Entonces creo que es un material que en la actualidad se sigue utilizando mucho en las construcciones. En Cajicá específicamente, con tantos proyectos de infraestructura que hay, de obras, de vivienda, es un material más utilizado junto con el acero. Pero pues creo que este material concreto ha trascendido pues desde la época de los romanos hasta nuestros días y va a seguir por mucho tiempo. Vale, eso es muy interesante que acá en Cajicá se esté viendo esta implementación de proyectos y podemos compararlos con algunos de los materiales utilizados por el Imperio Romano. Pues ya por último quería decirles que esta fue la parte de todo lo que tenía que ver con las construcciones del Imperio Romano en el aspecto de ingeniería. En videos continuantes a este van a ver un poco más el proceso de otros tipos en el Imperio Romano. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya después de ver la entrevista, yo voy a seguir con el tema que anteriormente yo dije que iba a complementar, y pues yo les tengo unas preguntas, una pregunta más que nada, es muy simple, y es, para ustedes, ¿cuál es la influencia que se aún refleja el derecho romano en la actualidad? Digamos, ¿qué tema nos ha dejado que aún seguimos aplicando hoy en día? Claro, el Imperio Romano tuvo esa gran influencia que ya vemos, pero yo creo que el máximo representante son estas leyes escritas que se originan en el Imperio Romano, como la forma o ese norte que deben seguir las personas para cumplir con las normas establecidas ya desde costumbres, desde esos principios que entendemos como leyes naturales, pero
ya materializadas y de una forma en que la gente sepa exactamente qué está prohibido, qué está permitido, y de esa manera vemos el mundo actualmente. Bueno, además de eso, muchas gracias. El Imperio Romano nos ha dejado muchas cosas que actualmente usamos, como la persona jurídica. ¿Cómo así que la persona jurídica? Pues digamos, los consejos, como voy a poner el consejo de los 500, se autodominaban como una sola persona. Entonces, por ejemplo, el consejo de los 500 decidió tal. Es algo que actualmente usamos, digamos, empresas, como puede ser Coca-Cola, etcétera, la usa para representarse a un grupo de personas naturales. Otra cosa que nos deja el Imperio Romano podría ser la fe en los contratos. La fe en los contratos, como nosotros más que nada sabemos, cuando firmamos un contrato no esperamos vicios de consentimiento, esperamos que la persona cumpla. Eso sería representado en el Imperio Romano, ya que si tú no cumplías tu palabra, que pues para mí, mi criterio, la palabra es lo que más vale, pues simplemente o te expulsaban o podían simplemente matarte por no cumplir tal cosa que habías prometido en un contrato. También quisiera agregar que algo que todavía vemos presente en la actualidad y es la jerarquización que se vive en el Imperio Romano, donde en un estado siempre hay una cabeza que está al mando y de ahí para allá siempre hay personas que le ayudan en su gabinete o que también tienen cierto poder sobre el pueblo y son los que ayudan a tomar las decisiones sobre las acciones jurídicas o legislativas que se lleguen a tomar sobre un estado. Entonces siento que es algo también importante que dejó el Imperio Romano. El doctor Tomás nos quería hablar sobre un tema. ¿Podrías decirnos qué es lo que querías decir? Yo quisiera complementar el derecho romano con una entrevista de un abogado que pues sabe bastante sobre ese tema. Ok, pues ¿podemos verla? Vamos a verla. Listo. Es posible que el éxito del derecho romano se deba a su flexibilidad y capacidad de adaptarse a diferentes contextos políticos y sociales. El derecho romano ha sido uno de los más importantes en la historia, teniendo en cuenta que este ha permitido que de allí se tomen temas importantes como es la hipoteca, la teoría del contrato y en su gran mayoría las expresiones jurídicas latinas que manejamos en nuestro continente. Por eso es su flexibilidad y esa capacidad que tiene para poderse adaptar a los contextos políticos y sociales de nuestra región han permitido que sean un éxito también en el derecho de cada uno de nuestros países. Bueno, ya teniendo todos los temas listos, ya abarcamos todos los temas que teníamos pendientes y queríamos abarcar en el podcast. Creo que es hora de empezar nuestro debate, como es casual en nuestros podcasts. ¿Quién quiere empezar con la primera pregunta? Claro, yo quiero hacerle una pregunta precisamente a Pablo porque dijo algo muy importante y es la influencia que tiene el Imperio Romano. Pero sobre esta influencia, ¿cuál es el legado que nos dejó el Imperio Romano? Ok, muy buena pregunta. El legado que nos deja el Imperio Romano es muy simple, ya que nos basamos mucho de la historia que nos dejó en lo que teníamos, en lo que tenemos actualmente, discúlpenme. Entonces, como les estaba mencionando, de las personas jurídicas, el tipo de pensamiento que tenemos hoy en día gracias a ellos, algunas asambleas y eso creo que se ven afectadas o simplemente se basan en ese ejemplo. Entonces, pues siento que esa sería mi respuesta. ¿Estás conforme con ella o me dices que Sí, me parece muy bien, doctor Pablo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría hacerle una pregunta al doctor Tomás y es que ¿qué nos dejó el Imperio Romano en temas políticos? Bueno, el Imperio Romano nos dejó varias enseñanzas y en el tema político inicialmente nos dejó esa legitimidad de poder que hay que tener con los que gobiernan. Entonces, en ese tiempo era muy respetado ese papel, ese puesto como de presidente, como de gobernador. Otra enseñanza que nos puede dejar en el ámbito político fue la administración de sus tierras, de sus bienes. El emperador de ese tiempo administraba todo muy bien y pues esto nos lleva a otra cosa que es
como la enseñanza de como lo militar, como las luchas que ellos tenían y cómo hay que ser como que fuertes en las adversidades. Entonces, en esas luchas pues podemos evidenciarlo pues con todo el imperio, pues el imperio en sí, con todo lo que colonizaron, con todo lo que dominaron. Y nos dejó también que una enseñanza que pues es la corrupción, o sea, no tenemos que ser corruptos para vivir en un país mejor. En ese tiempo pues los emperadores administraban bien los bienes, como ya lo dije, y pues la mayoría, o pues no conozco un caso específico, no eran corruptos. Dios escucha, Tomás, que no haya más corrupción en nuestro país. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría decirle la última pregunta al doctor Julián. Hace rato yo mencioné del Senado. Me gustaría plantearle la pregunta de cómo el Senado romano se evidencia en Colombia. Pues hoy en día se ve más que todo en el Senado, de igual manera se ven los diferentes parlamentos que debaten y deciden sobre cosas trascendentales en respectiva a lo que pasa en el país en diferentes casos. De cierta manera, ellos nos ayudan a entender los diferentes aspectos de cada una de las regiones. Bueno, también quisiera agregar algo sobre religión porque pues también fue importante en la política y en la sociedad de ese tiempo. Entonces la religión en el Imperio Romano se dividió en tres etapas. Primero adoraban el imperio era politeísta, entonces primero adoraban a planetas, adoraban a Júpiter, a Marte, o pues lo que ellos vieran en sus invenciones. Después empezaron a adorar dioses griegos, y como ya cerrando, empezaron a adorar pues, el cristianismo y como solo un dios o una divinidad suprema. Perfecto, creo que ya hablamos de todos los temas que teníamos en mente, ¿cierto? ¿Quieren agregar algo más? No, yo creo que ya tenemos bien formada como la conversación que hemos hecho sobre el Imperio Romano y comprendimos varios aspectos de esta gran civilización, ¿no? Y de las influencias, de todo lo que aún sigue siendo importante en nuestro mundo de Occidente e incluso a nivel del globo entero. Y siento que fue una charla demasiado interesante porque pusimos conocimiento de cada uno y no fue algo que realmente fue preparado, fue algo que nos nació del conocimiento que teníamos cada uno. Entonces siento que estuvo bien y de pronto si les interesa saber de algún otro tema nos informan y pues podemos dialogar acerca de otro tema. Bueno, para todos los oyentes queríamos darle una noticia que es que nosotros tenemos otro doctor que es el doctor Jesús Vidal. Él no puede estar presente por temas de salud, pero él nos va a dejar un poco su conocimiento del Imperio Romano en el idioma inglés para las personas que de pronto no entiendan el idioma español, entonces puedan ver esta parte del doctor Jesús Vidal que nos va a introducir en el tema. Entonces a continuación les vamos a dejar este fragmento que les envía. Él no nos puede estar aquí acompañando por lo que les menciono, por temas de salud, entonces pues continuamos con el podcast. Hi everyone. Today I'll give you a quick overview of the Roman Empire, one of the most powerful civilizations in history. Well, we'll explore how it began, its political structure, society, legal system, and the legacy it left behind. Let's get started. The beginning of the empire. The Roman Empire started in 27 before Christ, when Augustus became the first emperor. This ended the Roman Republic, where citizens had some political voice that shifted imperial rule, changed how power worked, and helped Rome and expand across Europe, Asia, and Africa. From the Republic to the Empire. During the Republic, power was shared throughout voting and elected officials, but in Empire, the Emperor had most of the control. Limited democracy, this change reflects an ongoing debate in history. How do we balance power between leaders and the people? The Roman political structure. Roman society had a strict hierarchy. The emperor ruled everything. Senators and patricians made decisions and advised the emperor. Equites were wealthy merchants and landowners. Plebeians were common people with limited political power. Freedmen and slaves were at the bottom of the society. This system influenced how empire was governed and how people lived. Let's talk about the society, religion, and economy.
Roman life was centered around the family, led by the paterfamilies, and entertainment included gladiators games and theater. The religion was originally polytheistic, but later Christianity became dominant. The economy was based on agriculture, trade, and slavery, which was common and accepted at the time. Legal and cultural legacy. Rome's biggest contributions include Roman law, which introduced ideas like property rights and legal equality. The Corpus Juris Civilis by Emperor Justinian shaped many Roman legal systems. Rome also expanded citizens, helping to shape future ideas of human rights. Limitations and the fall. Despite these achievements, Rome had serious problems: slavery, social inequality, and authoritarian rule. Eventually, economic problems, invasions, and internal conflict led to the fall of the Western Empire. In the 5th century, the Eastern Roman Empire, the Byzantine Empire, lasted much longer. Let's talk about the conclusion. The Roman Empire had a huge impact on politics, society, and law. Even today, we see its influence in governments, legal systems, and architecture. Studying Rome helped us to understand the roots of the modern world. Thanks for watching. Pues yo creo que ya podemos acabarlo. Sí, yo creo. Siento que ya este episodio está completo. Me gustaría cerrarlo con un brindis, ya que pudimos reunirnos y expresar nuestras opiniones y nuestros conocimientos hacia este episodio. Entonces, salud. Salud. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta el próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Adiós.